¿Alguna vez te han preguntado por qué tenemos imágenes? ¿Por qué bautizamos a los niños? ¿Por qué le llamamos padre al sacerdote? ¿Es el Papa el anticristo? Si tienes todas estas dudas, quédate. El Padrecito Juve te presenta su nuevo segmento Enseñanzas en Apologética, en donde cada día tendrás un nuevo tema para defender tu fe católica. Buen día para todos, les saluda el Padrecito Juve y continuamos con el segmento de apologética. Desde hace ya algunos días atrás hemos estado hablando sobre la iglesia que Cristo fundó. En esta ocasión hablaremos si esta iglesia que Cristo fundó es un proyecto de Dios o es un proyecto humano. Veamos qué dice la Biblia, pero veamos los antecedentes. Desde el Antiguo Testamento, Dios eligió a un pueblo llamado Israel. ¿Recuerdan ustedes las 12 tribus de Israel? Es un plan de Dios, es un proyecto de Dios. Dios quiso así, que haya un pueblo elegido por Él. Y este pueblo pues se llamó en aquel momento Israel. Ya en el Nuevo Testamento, ya estaremos hablando sobre la iglesia, que sí es un proyecto de Dios. Y veamos qué dice la Escritura. En Efesios capítulo 3, versículos 8 al 10, y dice así: A mí, el menor de todos los santos, me fue concedida esta gracia, la de anunciar a los gentiles la riqueza de Cristo y esclarecer cómo se ha dispensado el misterio escondido desde siglos en Dios, creador de todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada en los principados y en las potestades en los cielos mediante la iglesia. San Pablo está hablando sobre ello, donde él menciona que dice que es el misterio escondido desde los siglos de Dios. Entonces, la iglesia, de hecho, uno de los documentos, la iglesia también lo llama el sacramento de salvación. Así también se le dice a la iglesia, el sacramento de la salvación. Así que la iglesia es una obra de Dios, es un proyecto de Dios. Hay algunos teólogos en su momento dijeron que la iglesia salió por así nomás, porque dice que el proyecto de Jesús era de anunciar el reino de Dios, pero como que no funcionó y entonces surgió la iglesia. No, como vemos, la iglesia es un proyecto de Dios, no es un invento humano, es un proyecto de Dios. Veamos también qué dice la carta del apóstol San Pablo a los Efesios capítulo 3, versículos 21, y dice así: A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Entonces dice que ¿en dónde es el que se da la gloria a Dios? En la iglesia. Y no solamente en la iglesia, sino y en Cristo Jesús, dice la Sagrada Escritura. Luego dice, y por todas las generaciones y en todos los tiempos. Igual, siguiendo la lectura del apóstol San Pablo, Efesios capítulo 5, versículos 25, dice así: Maridos, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándolo mediante el baño del agua en virtud de la palabra. Como hemos escuchado entonces, el apóstol Pablo pide que los esposos amen a sus esposas. A ejemplo, dice que Cristo amó a la iglesia. Así que este es el proyecto de Dios. El proyecto de Dios es de que Jesús haya dejado una iglesia. Entonces, si es proyecto de Dios, ¿por qué me voy a oponer? ¿Por qué no estoy de acuerdo que Cristo fundó una iglesia? Si es un proyecto de Dios, creo que no debería oponerme. Debería estar agradecido por este proyecto de Dios
que en esa iglesia que Jesús fundó tengo mi salvación. Efesios capítulo 5, versículos 32 dice: gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. Así que otra vez vuelve a mencionar a la iglesia. ¿Por qué? Porque es un proyecto de Dios. Así que no vayamos entonces a decir de que no, que fue un invento humano. No, Jesús cuando funda la iglesia es porque es un proyecto de Dios, un proyecto que viene del Padre. El Hijo hace o cumple esa promesa y actualmente la iglesia que Cristo fundó es guiada por el Espíritu Santo. Así que los invitamos pues a seguir perseverando, a seguir amando a la iglesia. Como solemos decir, católico, ama, vive y defiende tu fe. Y te doy mi bendición y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta la próxima. Esto fue Enseñanzas en Apologética con el Padrecito Jue. Recuerda darle like a la página de Facebook y suscribirte al canal de YouTube.